Muy buenas tardes a todos, muy cumplidos. Muchas gracias por estar acá. Desde nuestros webinars semanales, que ya van a completar 2 años seguidos, es muy importante para nosotros mantener esta reunión académica semanal, que nos mantiene en contacto, que nos mantiene actualizados, que nos brinda oportunidades de aprender cosas nuevas y cosas muy significativas y muy importantes. Tenemos hoy, gracias al patrocinio de nuestro fondo financiador PTC, Pfizer y las personas interesadas en que aprendamos de temas importantes como el que vamos a tratar hoy. Si me pasas, porfa, nuestro afiche del día hoy. Vamos a tener hoy una expositora increíble que es la doctora Catalina Forero Ronderos. La doctora Catalina es pediatra de la Universidad Javeriana, es endocrinóloga pediatra de la Universidad Nacional Autónoma de México y trabaja como endocrinóloga pediatra en el Hospital San Ignacio, en la Fundación Santa Fe de Bogotá y en Endociencia, con una excelente experiencia. Y voy a hablarles de un tema que yo pienso que es fundamental, y es que nosotros tenemos que apoyar todo el proceso que hacen nuestros colegas endocrinólogos y el trabajo que hacen de soporte y de seguimiento de estos pacientes diabéticos, pero en últimas esos pacientes son nuestros pacientes. Y son nuestros pacientes en el sentido integral de la palabra, y nosotros conocer qué significa estar en rango, qué significa para ellos tener opciones de automatización, cómo se manejan estos términos, cómo se manejan estos temas y cómo logramos nosotros dar soporte a esa labor que ellos están haciendo, facilita la vida de nuestros pacientes y logra que, como esta niña, jueguen tenis y tengan una vida normal y puedan hacer parte de todas sus actividades normales como es lo que esperamos para cualquier paciente con una enfermedad crónica. Doctora Cata, te damos la bienvenida. Muchísimas gracias por estar acá. De verdad es un placer hablar de este tema contigo y muchas gracias a todos los que se están uniendo. Bienvenida y gracias por sacar tiempo de tu consulta y de compartir con nosotros este importante espacio. Muchísimas gracias. Es un honor para mí estar pues en la casa. Nosotros somos pediatras ante todo y velamos por la salud de los niños, entonces la idea es compartir un poquito de nuestra experiencia en este tema, que de pronto parece muy traído como del espacio, pero es realmente bastante, vamos a tratar de hacer sencillo y que todos entendamos en qué estamos. Bueno, entonces, no sé si ahí es donde yo comparto la pantalla, ¿cierto? Sí. Me cuentan si la ven bien. Sí, estamos sí, viendo perfecto. Listo. Muchas gracias. Bueno, entonces, como les decía, vamos a hablar del tiempo en rango y el beneficio de la automatización de la insulina basal. Entonces, pues mis conflictos de interés. Y pues básicamente en la agenda lo que vamos a tratar de trabajar es en la introducción, en las metas actuales de tratamiento de los pacientes diabéticos tipo 1, que es principalmente nuestra mayor población de diabéticos, con unos conceptos y recordar qué es la hemoglobina glicosilada, qué es la variabilidad glicémica y el tiempo en rango, para luego hablar del consenso de tiempo en rango y posteriormente ya pasar a toda la parte de automatización de la basal y las conclusiones. Lo primero que les iba a poner es como un casito, una pregunta más bien. Entonces tengo a Juan, este niño rubiecito bastante que se ve como desordenadito de 9 años, tiene 1 año de diagnóstico, tiene un tratamiento con un esquema basal bolo y una hemoglobina glicosilada de 7.7%. Él está con un monitoreo continuo y tiene un tiempo en rango del 70%, con un tiempo por encima del rango del 27%, un tiempo por debajo del 3% y un coeficiente de variación del 33%. En contraparte, tengo a Pablo, un niño muy bien puesto, como ustedes ven, 3 años de diagnóstico, cree que se las sabe ya todas, tiene un esquema basal bolo y tiene una hemoglobina glicosilada excelente de 6.8%, pero cuando vemos su monitorización, pues es un poquito diferente, tiene un tiempo en rango del 73%, un tiempo por encima de, ay, espérense un segundo, no sé, acá, ay, perdón, del 20% y por debajo del rango del 7% con un coeficiente de variación del 42.2%.
No sé si alguien se lanza, bien sea por el chat o algo, a pensar quién está mejor controlado de esos dos personajes. Que yo no logro esperar. Si alguien ahí en el chat quiere escribir quién se le ocurre, si Juan o Pablo está mejor controlado. A ver, por aquí están escribiendo. Casi que hay consenso en los tres que Juan. ¿Alguna opinión diferente? Creo que es consenso. Sí, efectivamente es Juan. Porque aunque uno pensaría que tiene una hemoglobina glicosilada que está más alta y que no está en metas, como vamos a hablar ahorita durante el resto de la charla, este tiempo en rango hay que tenerlo en cuenta. No se trata de tener una hemoglobina glicosilada perfecta, sino a qué precio y cómo vamos a llegar a esa hemoglobina. Entonces, entremos un poquito en el tema. Todos sabemos que la diabetes tipo 1 es una enfermedad pues relativamente frecuente, es decir, en pediatría todavía sabemos que es una de las enfermedades crónicas más frecuente. Sin embargo, su incidencia varía pues de 0.1 hasta 57 casos por 100.000 habitantes, sobre todo dependiendo de la región geográfica en lo que es donde estemos. Nosotros en Colombia somos un país de baja frecuencia. Sin embargo, eso no quiere decir que no existan niños y cada vez estamos teniendo un aumento significativo de los pacientes con diabetes tipo 1. Hasta el momento sigue siendo el 90% de las diabetes tipo 1 en pediatría, aunque yo creo que pronto alguno que otro ya ha visto más de otros tipos, incluso diabetes tipo 2 con toda la parte de obesidad. Pero como les decía, estamos aumentando significativamente la incidencia en los últimos 50 años. Cada vez el promedio de edad puede llegar a ser más jóvenes. Ahorita estamos en una edad promedio de 8.5 años, pero esto puede ser entre más o menos 4.5 años. Hace tres semanas tuvimos un debut en el hospital de una bebé de 13 meses, o sea que es cada vez más frecuente. Sabemos que esto tiene varias teorías, como el aumento del índice general de crecimiento en los niños, o sea, cada vez crecen más rápidos, cada vez son más altos, cada vez están más retadores, están más a veces sobrealimentados, hay aumento de la grasa corporal, se ha visto que hay descenso en la edad de inicio de la pubertad, entonces todo eso trae cambios inmunológicos. Se ha hablado de la lactación temprana y de su papel papel de la lactancia materna como protector y toda la parte de enfermedades atópicas inmunológicas. Actualmente incluso hay reportes de aumento de la incidencia a 30 días post-COVID, o sea que sabemos que es una enfermedad importante y que como pediatras la tenemos que conocer. Entonces, clásicamente, ¿cómo hemos hablado del control de la diabetes? Y esto viene a los años 80, donde a través de un estudio que fue la Diabetes Control and Complications Trial, donde se estudiaron a más de 1.500, 1.400 participantes y lo que se buscó fue ver cómo la terapia intensiva, es decir, las múltiples inyecciones, era mejor o peor en relación con el manejo de la diabetes. Y realmente ahí se estableció que la terapia intensiva era mucho mejor y que las metas definitivamente debía ser tratar de tener una glucosa promedio de 150, que eso equivaldría a una hemoglobina glicosilada del 7%, y que eso reducía el riesgo de daño tanto microvascular como posteriormente se vio que macrovascular también, pero pues se dice que disminuye casi en un riesgo en un 60%. Entonces, la hemoglobina glicosilada fue nuestra meta, nuestra diana, a toda costa. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es la hemoglobina glicosilada? Yo sé que lo saben, pero es como para que lo recordemos. Acuérdense que la hemoglobina es un transportador. Si bien es principalmente de oxígeno, también transporta glucosa cuando hay exceso en la sangre. Por eso hablamos en porcentaje. Y por eso sabemos que una hemoglobina glicosilada del 6% y que vale más o menos a un promedio de 126, y así vamos subiendo hasta donde tenemos hemoglobinas glicosiladas mayores a 12, que sabemos que el promedio va a estar sobre 290. Entonces, clásicamente y de acuerdo con nuestro DSST, todos los standards of care en diabetes han planteado que nuestra meta es la hemoglobina glicosilada y por edades hasta el 2000, pues todas las del 2011 y para adelante hablábamos de metas según la edad, en donde nos hablaba que niños muy pequeñitos sí podía considerarse hemoglobinas entre menos de 8.5 y 8, de 6 a 12 años menor a 7.5 era lo deseable,
y ya de 12 a 19 menor a 7. Sin embargo, pues ya los últimos estándares, que son estos del 2022 que salieron hace como un mes, y pues refuerzan lo que hemos visto en los últimos 5 años, es que la mayoría de los pacientes deberían tener una hemoglobina menor a 7% para precisamente favorecer, disminuir el riesgo de complicaciones. Obviamente en pediatría nos dan un chancecito de tener mayor flexibilidad e incluso nos hablan que con que la tengamos en menos de 8 en pacientes con hipoglicemias muy severas o aquellos que tienen otras comorbilidades en donde el tiempo de sobrevida es corto, que tuviera mayor riesgo, pues uno lo prefiere, pero volvemos a nuestro punto de que la hemoglobina glicosilada es importante. Pero ¿cuál es el promedio o las limitaciones más bien de la hemoglobina glicosilada? Es un promedio. Y como yo les digo a mis residentes y incluso a los pacientes todos los días, los promedios estadísticamente se ven afectados por los extremos. Entonces yo puedo tener una hemoglobina glicosilada perfecta de 7 a punto de estar en 40 y en 500. Entonces eso no es muy útil en ese sentido. No detecta la hipo o la hiperglicemia en un día en particular, o sea, nos habla de una película global de los últimos 3 meses, pero no provee datos para en el día a día uno ajustar el tratamiento si está fuera de metas. Y hay algunos pacientes con limitaciones, como aquellos con anemias, ferropenias, hemoglobinopatías, embarazos, que puede uno no tener una confiabilidad de la hemoglobina glicosilada. Además, si a eso le sumamos que en un paciente no es igual todos los días y que uno, por ejemplo, en esta gráfica que tenemos aquí a la izquierda, vemos como el mismo paciente en el día 1 puede tener glucosas variables y subir al final de la tarde y en la madrugada incluso estar más bajito, mientras que el día 2 es completamente diferente, pues hace que una hemoglobina glicosilada a veces no sea tan sencillo de manejar o de ser nuestra única respuesta o nuestro único tratamiento. Además existe, como les decía, la variabilidad glicémica. Este dibujito que tenemos aquí es para demostrar todas las fluctuaciones que podemos tener en una glucosa, pero al fin y al cabo mantener el promedio dentro de lo mismo. Entonces miren, por ejemplo, acá. Tengo un promedio de glucosa, estos 3 escenarios, el promedio de glucosa es de 154 miligramos de cilitro, pero la hemoglobina glicosilada a todos les da 7%. Pero fíjense la diferencia de este paciente 1. La mayor parte del tiempo, o sea, el 100% se mantiene en un rango normal. En esta, el 70% se mantiene, pero hay unas excursiones hacia arriba y unas chiquitas hacia abajo. Y este es mucho más dramático, en donde vemos que solo el 40% se mantiene en el rango y el resto está para arriba y para abajo, cosa que hace muy difícil interpretar solo con hemoglobina glicosilada. Es así que han aparecido, y desde que apareció el monitoreo continuo en sus diferentes versiones, y que básicamente lo que permite es medir los niveles de glucosa en el líquido intersticial y dar una información casi continua que no permite hacer una glucometría, pues es cuando hemos podido llegar a un consenso acerca de qué otras métricas debemos estar vigilando en los pacientes para hablar de un buen control. Cuando uno habla solo de glucometrías, muchas veces lo único que ve es como puntos en el espacio. Es como cuando uno mira una gráfica de crecimiento y solo ve un punto. No tiene ni idea la dinámica realmente de esto. En cambio, cuando uno tiene un monitoreo, fíjense cómo uno podría estar falseado aquí con puras glucometrías, que son los puntos rojos, y pensar que está perfecto y tener hiperglicemias no vistas o no percibidas, e incluso hipoglicemias asintomáticas. Entonces, ahí es cuando se ha hablado del tiempo en rango. Entonces, el tiempo en rango es básicamente el tiempo en el que uno desea que el paciente esté la mayor parte del tiempo, perdón la redundancia. Entonces, se ha hablado que lo que buscamos es que el tiempo que esté entre unas metas de 70 a 180 para que tengamos una hemoglobina glicosilada adecuada debería ser del 70%. ¿Qué quiere decir esto? En otras palabras, que uno al paciente le debería pedir o quiere buscar que el 70% de su tiempo esté en un rango entre 70 y 180, porque eso equivale a más o menos tener una hemoglobina glicosilada alrededor de 7, pero a un costo no tan alto como decir de hipoglicemias. Sabemos que cada cambio del 10% en el tiempo en rango equivale a un cambio del 0.8% de la hemoglobina glicosilada.
y eso ya se considera clínicamente significativo, porque cualquier cambio mayor a 0,4% en hemoglobina glicosilada o del 5% en tiempo en rango es bueno. Otro ejemplo, si yo estoy en el 55% del tiempo en rango y el paciente hace de todo y sube a 60%, ya estamos mejorando y hay que felicitarlo. Lo mismo que si logra disminuir su hemoglobina glicosilada en 0,4. Entonces, ¿qué métricas estamos hablando ahora y qué nos permite ver los monitoreos? Lo que les hablaba, el tiempo en rango es ese espacio temporal en que debería estar entre 70 y 180 y el objetivo al menos es del 70%. Pero también está el concepto de variabilidad glicémica, que son esas fluctuaciones agudas de la glucosa que habíamos ahorita visto. Y eso lo expresamos como un coeficiente de variación, es decir, cuánto se desvía de la media las cosas. Y lo ideal es que estuviéramos una desviación menor al 36%. Si yo tengo, por ejemplo, una coeficiente de variación del 40%, del 50%, me significa que ese paciente parece una montaña rusa. Y el problema real de una meta mayor al 36% es que aumenta el riesgo de hipoglicemia, que sabemos que agudamente es de las complicaciones que pueden ser más serias y más complicadas. También sabemos que que quisiéramos que no tuvieran eventos de hipoglicemia que rebasen más del 20 minutos por excursión, entonces eso también lo podemos ver en el monitoreo. Y es así que nos llegó a nosotros el consenso internacional del monitoreo de glucosa. Cuando nosotros recibimos un monitoreo de cualquiera de los tipos de sensores que tengamos disponibles, uno primero se enfoca en ver que el sensor se ha utilizado bien, que el paciente sea adherente, y luego en las metas de control glicémico. Entonces, un monitoreo para que sea significativo deberíamos tener por lo menos 14 días. Paciente que lo usa 2 días sí, 3 días no, eso no nos sirve tanto para, o sea, no es tan significativo o tan confiable. Debe estar más del 70% del tiempo activo. Eso quiere decir que tiene que tenerlo la mayor parte del tiempo puesto. Si es de escaneado, pues escanearlo. Si es de contar, pues en tiempo real, debe estar todo el tiempo prendido. Y uno lo primero que debe mirar es la glucosa promedio, pues que le sirve, el indicador de manejo de glucosa, que es lo que antiguamente hablábamos como hemoglobina glicosilada estimada, sin embargo ese término se ha cambiado pues porque al fin y al cabo no reemplaza la hemoglobina glicosilada en sangre. Debemos tratar de ver que el coeficiente de variación, perdón, aquí la equivocación debe ser menor del 36%. Y estas son lo que tenemos aquí abajito en la izquierda, es lo que más nos interesa. Que el paciente esté más del 70% del tiempo en un rango entre 70 y 180. Pero que en el resto de excursiones tampoco sean muchas, pero sobre todo la hipoglicemia, que sea menos del 4%. Si yo tengo un paciente como el primero, el todo bien puesto, el corbatincito, que tenía un tiempo de hipoglicemia más del 4%, creo, si estaba en 7%, pues es un niño que tiene un altísimo riesgo de hacer una hipoglicemia severa y no darse cuenta. Entonces, por eso estas son las métricas. Entonces, ejemplos. Entonces, fíjense este. Obviamente, si quieren comentar aquí, yo soy malísima con esto del chat, pero bueno, si quieren comentar, entonces, que sea siempre, miren aquí, lo que vamos a ver es cuánto tuvo el uso del sensor. Entonces, por ejemplo, este es un paciente que tiene el 88% del tiempo dentro de un rango, dentro del uso del sensor adecuado. Eso equivale pues a estar, esto sabemos que es 14 días de terapia. Aquí arriba está, lo que pasa es que ese pedacito, perdón, arriba está, lo que pasa es que ese pedacito está borrado por confidencialidad del paciente. Vemos que tenemos un coeficiente de variación, por ejemplo, del 38,7, entonces uno ya dice, este niño estaba siendo muy variable. Y si ustedes ven arriba en la curva, fíjense cómo hay momentos en que se desplaza mucho. Esa línea punteada de la mitad es en la media. El azul es donde está la mayoría, o sea, el rango de la mayoría. Pero hay unos momentos en que se abre un montón eso y comienza uno a tener unas excursiones casi hasta 300, con unas hipoglicemias hasta 40, entonces sabemos que es un niño que está variado. Ya cuando vemos el tiempo en rango, no está tan mal, este es un niño grande, entonces uno quisiera que si estuviera más del 7%, lo bueno es que no está teniendo mucha hipoglicemia
Y en este tipo de monitoreos, estas dos circulitos o estas dos barras que les digo, es porque nos permite comparar dos quincenas. Entonces, esta que está al lado derecho, esta de aquí, la B, es la que nos dice la primera quincena y la A es la última. Entonces, en este caso, mejoró un poquito, disminuyó el tiempo en hipoglicemia, mejoró el tiempo en rango y pues obviamente hay que seguirlos retroalimentando y felicitando a este paciente. Luego vemos este otro, este está un poco no tan bien controlado, pues está peor controlado, pero fíjense, todavía nos falta, el uso del sensor está bien. Este paciente no es tan variable, sin embargo hay momentos, tiene un coeficiente de variación del 31%, sin embargo hay momentos como ese circulito que les pongo arriba, en donde se ve que está variando, y fíjense cómo el tiempo en rango está en el 56%. Si ustedes se dan cuenta arriba en la gráfica, esa gráfica, la línea de base está mucho más arriba. Entonces este paciente necesita que le aumentemos un poco su insulina para que podamos meterlo, porque no es tan variable, puede ser incluso más fácil que el anterior para cuadrar. Vemos este otro sí ya es un poquito más, no está tan bien controlado. Vemos que tiene un buen uso del sensor, pero realmente casi que fíjense que está solo el 48% del tiempo en rango. Y cuando uno mira las mediciones, pues claramente está por arriba. Vemos como aquí en el tiempo 2, aquí en este numerito, donde está la hora del almuerzo, se está subiendo un montón. Entonces, pues hay muchas cosas por ofrecerle a este paciente en términos de optimización de su esquema. Entonces, ahí uno dice, bueno, ya sabemos que tenemos que mantenerlo en el rango, pero ¿cómo hacemos? Y a veces uno, viendo a estos niños tras día, no crean uno, a veces uno dice, ¿será que es que son los míos los que no se logran controlar? ¿O será que algo estamos haciendo mal? Pero la verdad es que el porcentaje de pacientes con hemoglobina glicosilada menor a 7 en el mundo es muy poco. Este es un estudio que salió en el 2019 en donde miraron a 3.903 pacientes mayores de 26 años, eso sí, adultos, que incluso uno pensaría que es más fácil que los niños. Y fíjense que como en América Latina solo el 23.8% lograron estar en metas de hemoglobina glicosilada. Globalmente solo el 24%. Y me dice, no, es Latinoamérica. No, todas las partes, o sea, en Europa, por ejemplo, solo el 27%. Entonces eso nos habla que cada vez necesitamos más estrategias para poder tener pues un control más avanzado. Este en particular, este ya incluyó niños, también es del Exchange Data. Fueron pacientes entre 1 y 93 años. Y fíjense que ahí nos dicen que menos del 7% de los niños lograban una hemoglobina glicosilada entre metas. Y fíjense aquí en esta curva y el circulito verde que les tengo señalado, como la población pediátrica es donde tenemos más hemoglobina, o sea, más alta la hemoglobina glicosilada. Se sabe que incluso intensificando la terapia no logran muchos de los pacientes, casi el 70% no logran estar. Entonces, la ADA tiene un precepto y es que realmente la limitante, una de las limitantes grandes del control glucémico es la hipoglicemia. Entonces, vuelvo a insistirles, es tener hemoglobina glicosilada menor a 7, pero ¿a qué precio? Entonces, por eso es que se ha hablado de que necesitamos automatizar más esto y que necesitamos quitarle un poquito el control, o sea, darle el control, un control más preciso a la dosificación de la insulina para que podamos tener un mejor control. Entonces, se ha hablado de cada vez pues tenemos más tecnología y últimamente las diferentes microdifusoras tienen una función que es dar la insulina de acuerdo a las necesidades del paciente y no de una forma estática y basal. Entonces, lo que busca la automatización es que se busquen, en vez de dar una dosis continua, es dar microdosis cada 5 minutos con el objetivo de mantener glucosas, por lo menos en sensor, alrededor de 120. Entonces, fíjense cómo si este paciente está en 200, la automatización de la insulina lo que busca es darle insulina para bajarlo
Y cuando ya se está bajando mucho, por ejemplo, aquí abajo vemos la insulina, se suspende, luego se va a comenzar a subir, entonces vuelvo a subir y es ser un poquito más dinámico y preciso en cuanto a esto. Entonces, ¿cómo funciona el algoritmo de la automatización? Entonces, lo que uno busca es que las dosis de insulina sean administradas cada 5 minutos. Entonces, las microinfusoras lo que hacen es que cada 5 minutos con su sensor dicen, voy a ponerle punto 1, no, voy a ponerle punto 3, punto 4. Y ese cálculo se hace de acuerdo a 3 cosas. Lo primero, los valores del sensor de la glucosa, es decir, cuánto está midiendo en ese momento la glucosa en el líquido intersticial, cuánto se está alejando de su objetivo, de su meta, y cuál ha sido la tendencia o la tasa de cambio en estos últimos tiempos. Es decir, cuánto está variando y cuánto tiempo se mantiene alejada. Esa información se basa también en los datos de los últimos 6 días de la bomba, que hace un corte cada 24 horas. Entonces, cada 24 horas la bomba mira su sensor y dice, uy, en los últimos 6 días ha necesitado más insulina en la madrugada o ha necesitado más insulina a tales horas, y eso lo va reconociendo. Y toda la parte de la glucosa en ese tiempo. Entonces, esos 2 parámetros, los últimos, que es la información que recolectaba en los últimos 6 días y la insulina de los últimos 6 días, sirven para que el bomba sepa cuál es la dosis máxima y cuál es la dosis mínima permitida, y todo esto se está recalculando cada 24 horas, cada 24 horas. Entonces es mucho más dinámico incluso que si yo tuviera un paciente hablándome todos los días, diciéndome, he tenido así, he tenido así. No, esto es absolutamente dinámico y cambiante. Entonces, ¿qué estudios tenemos? Y básicamente este en el 2019 se utilizó para ver la seguridad de esto. Y fue un estudio prospectivo tipo antes y después, con una duración de 3 meses, en 9 centros de Estados Unidos y de Israel, donde tenían pacientes de 7 a 13 años, o sea, nuestra población objetivo, con más de un año de diabetes y que estuvieran en bomba desde hace más de 6 meses, que estuvieran mal controlados, que estuvieran mal controlados, pues no tan mal, es decir, hemoglobinas glicosiladas menores a 10, y que utilizaran más de 8 unidades al día. Y lo que se buscó es que después de la automatización, ver si presentaban desenlaces de seguridad graves, como una hipoglicemia o una cetoacidosis, y obviamente ver datos de eficiencia, o sea, cambios en la hemoglobina glicosilada y en el tiempo en rango y la variabilidad. Se recolectaron 111 pacientes, de los cuales 109 terminaron el estudio. Se logró una monitorización continua casi en el 90% del tiempo, manteniendo automatización en un 80%. Y fíjense cómo en estos pacientes lo que se vio fue una reducción de la variabilidad en un 65%. Se vio definitivamente un tiempo en rango, una mejoría del tiempo en rango. Pues el tiempo en rango se mejoró a 65% frente al 56% que estaba antes, y como les decía, se considera clínicamente significativo un aumento del 5%, entonces eso ya nos habla de efectividad, pero sobre todo no hubo ningún episodio de hipoglicemia grave o cetoacidosis. Entonces también nos muestra que es segura la terapia. Disminuyó la hemoglobina glicosilada en 0.4%, que yo les decía que eso es clínicamente significativo, y disminuyó la hiperglicemia nocturna. La madrugada en los pacientes diabéticos siempre es un momento complicado, y los pacientes y las mamás, sobre todo, y los papás nos dirán que es fundamental que la madrugada esté bien, porque ese es el momento en, como dicen, los gatos son pardos, ¿no? Entonces acuérdense que si yo estoy todo el tiempo, pues me duermo y no estoy atento, pues el hecho de que cambie ese control es muy bueno. Este otro, lo que vemos, como les decía, mostramos que al final el 71% estaban en el tiempo en rango en la noche. Veíamos que se vio que el 51% disminuyó las bajas en la madrugada, y el 98% del tiempo se mantuvieron en un rango de más de 70 miligramos por decilitro, que vuelvo a insistirles, eso es una maravilla, porque la madrugada puede ser terrible. Ya en la vida real,
hay otros estudios, por ejemplo, este es un análisis retrospectivo también de 3 pacientes que cumplieron 3 meses de tratamiento en automatización. En ellos eran, miren el grupo, esto fue 3.100, la N fue 3.141 pacientes. Ya nos tuvieron también los adolescentes tardíos, incluso adultos. Y realmente lo que buscaron también nuevamente fue ya más el tiempo en rango, el tiempo en hipoglicemia, el tiempo en hiperglicemia. Y nuevamente vemos cómo en estos pacientes hay una reducción de la variabilidad glicémica, aumenta el tiempo en rango a un 73%. Fíjense que en la parte de niños pasó del 66 al 73% en el global de las 24 horas y en la noche del 67 al 77%, o sea que es muy bueno. El tiempo de hipoglicemia disminuyó, el tiempo de hiperglicemia también disminuyó y la madrugada aumentó el tiempo en rango. Entonces, todo esto, pues que son como los pivotales, que son los core, los fuertes, nos hablan tanto de seguridad como de eficiencia. En nuestra población pediátrica, vuelvo a como a desglosarles aquí, fíjense cómo cambia del 56 al 67%, del 57 al 65%. Obviamente en adultos, ellos generalmente están mejor controlados, entonces ustedes ven estos valores, pero por eso es que a veces se habla que en niños con más del 60% del tiempo en rango ya uno comienza a respirar tranquilo. Entonces hay quienes me dirán, bueno, pues eso se oye muy bonito en las películas, pero en la vida real, ¿cómo funciona esto? O sea, y por eso más que darles un montón de datos, quería presentarles estos 3 casos para que podamos analizar. Entonces, Daniel, todos son casos de la vida real. Daniel es un paciente de 14 años que mide 172 centímetros, pesa 58 kilos. Es diabético desde los 7 años. O sea, ya llevamos en este momento, para este momento llevamos 7 años de diabetes. Tenía microinfusora desde los 9 años y para ese punto el paciente era muy adherente a la terapia, pero realmente su principal queja es que estaban muy cansados. La diabetes es una enfermedad agotadora y es a veces frustrante porque los pacientes pueden hacer lo mismo todos los días y obtener resultados diferentes todos los días. Entonces, así que como anecdóticamente yo a mis pacientes les digo que la diabetes es como un matrimonio, en donde hay días buenos, días malos, días regulares, días muy buenos, pero así se la pasan todo el día. Entonces estos pacientes decían, su mamá y Daniel, que ya estaban cansados de trabajar todo el día en la diabetes. O sea, tenían que pensar absolutamente todo el día en diabetes, si comían, si no comían, perdón, y no lograban optimizar su tratamiento a pesar de conteos, reentrenamientos, ajustes. Tenían una hemoglobina glicosilada que no era tan mala, estaba en 8, pero de verdad se sentían fatigados. Este era su monitoreo. Vemos aquí en la curva de arriba como la imagen global de los últimos 14 días. Generalmente nosotros descargamos datos a 14 días. Pueden ver cómo la línea punteada, esa línea media promedio, siempre se mantenía por encima del rango. Aquí ven esto gris, eran como las metas de tratamiento que le teníamos a ese paciente. Siempre se mantenía por arriba y había unas excursiones enormes. Miren esto, todas esas curvitas que se sobreponen amarillas, es todas las excursiones que podía tener para arriba y algunas incluso para abajo. El paciente de todo, para su monitoreo tenía una hemoglobina glicosilada estimada en ese momento de 7.6. Fíjense que tenía un buen uso del sensor, 6 días, 2 horas en un plazo de 7 días, o sea que estaba más del 80%. Y aparentemente comía mucho, miren, 221 gramos de carbohidratos y el paciente se la pasaba todo el día trabajando en la diabetes. Aquí abajo estas curvitas podemos ver cómo la glucosa, las franjas horarias, fíjense que en la madrugada se la pasaba alto. Ya en la mañana después del desayuno había unos cuantos bajonazos, que es estas rojitas, lo mismo que en el almuerzo y la cena. A este niño se le daña su microinfusora, además estaba con un mal control y dijimos, no, hacémosla una automatización. Y créanme, es el mismo paciente. Este paciente, lo primero que podemos ver es que es súper adherente.
94% del tiempo se la pasa con el sensor prendido. Tiene un modo automático, el 95% del tiempo está dejando a la bomba hacer lo que tiene que hacer. Y fíjense cómo ha mejorado su tiempo en rango. El 86% del tiempo ya está dentro del rango, hipoglicemia menos del 2. Si ven esa curva que es casi recta, o sea, eso es casi plano. Otra cosa que me llamó a mí siempre la atención cuando empezamos, fíjense esto, comía 158 gramos, ¿qué era lo que pasaba antes? Metía carbohidratos fantasma todo el tiempo. O sea, tratando de que se corrigiera, le decía a la mamá, estoy comiendo, a ver si de pronto solucionaba algo. Y obviamente la calidad de vida y la mejoría es significativa. Miren, modo automático chulito, uso el sensor bien, tiempo en rango muy bien. Y aquí es la magia de esto. Fíjense cómo 2 días no son iguales. Entonces, estos grandes círculos rojos es para que comparemos. El día, o sea, la parte de arriba era el viernes y el otro era un sábado. Fíjense cómo la glucosa se mantiene estática ahora, si ven esa línea recta todo el tiempo. Pero fíjense abajo la curvita morada, eso es la dispensación de insulina por parte de la bomba. Entonces, de tener unas que aquí en la madrugada, fíjense todas esas curvitas y piquitos. Fíjense cómo el sábado hay momentos en que no necesita insulina. Lo mismo que en la tarde que es cuando hace más actividad física, etcétera, no necesariamente necesita una insulina basal, pero es diferente entre uno y otro día. Entonces habrá por ahí alguien mal pensado que me diga, no, es solo él, pero pues hay otros. Entonces Sebastián es otro niño, 18 años mide, bueno, ya salió de mi bando, mide 173 centímetros, pesaba 64 kilos, también diabético desde los 9 años, también microinfusora desde los 11. Él se le inició la bomba básicamente por una variabilidad severísima, son unas hipoglicemias severas. Siempre ha sido muy buen paciente, siempre ha tenido hemoglobinas glicosiladas menores a 7 y la verdad siempre prefirió estar bajo. Para él lo importante era estar bajo. Sufría con cada hiperglicemia y tenía una hemoglobina glicosilada de 6.4. Entonces uno decía, estaba perfecto. Pero cuando uno veía nuevamente el monitor, veía que nuevamente había variabilidad y que nuevamente aquí fíjense en los rangos de después de las comidas, cómo podíamos bajar significativamente y hacer unos tiempos en hipoglicemia que no eran muy seguros. Nuevamente, otro comedor absoluto, entonces uno dice, ¿será que de verdad se comen 270 gramos de carbohidratos? Pero pues eso era lo que reportaba y todo con el fin de mantenerse. Llegó la automatización y sabemos que tiene un buen uso del sensor. Nuevamente aquí lo vemos en este pedacito de las estadísticas. Tenemos un buen uso del modo automático. El tiempo en rango no está para él muy satisfactorio, está el 67% del tiempo. Él hasta ahora está arrancando, pero la ventaja es que hipoglicemia no volvió a ser. Disminuyó significativamente la necesidad de hacer glucometrías y también disminuyó en ocasiones los gramos de carbohidratos. Tengo que reconocer que este niño al principio no estaba muy contento con la automatización, porque le tocó entregar el control y ustedes no saben lo difícil que es después de 5 años o 4 años de estar todo el tiempo manejando, entregar las riendas y decir algo que más que haga, pero esto pues seguramente redundará en un mejor control. Esta es otra niña, ella es Mariana, ella es una niña que tiene otras particularidades. Ella tiene 13 años, también mide 1,59, peso 55. Ya todos estos niños pues son Tanner 4. También diabetes tipo 1 desde los 7 años. Microinfusora muy pronto también en su vida. Y con la adolescencia a veces le cuesta trabajo la adherencia a la bomba, a veces se le olvida poner el sensor, y a veces se siente también frustrada por no estar dentro de metas con una hemoglobina glicosilada de 7.8. Fíjense cómo aquí le tocaba hacerse 5.4 glucometrías al día, también otra consumidora de carbohidratos. Ustedes ven que ninguno de esos realmente comía tanto. Vemos nuevamente un trazado de mucha variabilidad, incluso con más hipoglicemia, así como por allá arriba, mucho más tiempo. Comienza la automatización
puede mantenerse, seguir con el uso del sensor en modo automático la mayor parte del tiempo, logra meter el 83% del tiempo en el rango, que es esta barrita, disminuye la necesidad de hacer glucometrías y fíjense nuevamente los carbohidratos, 121 más menos 29. Todos estos eran trabajadores compulsivos de la bomba, tratando de autogestionarse y de meter y meter información para ver que lograra alcanzar sus metas, cuando realmente lo que sabemos es que no todos los días son iguales. Y fíjense cómo aquí la insulina definitivamente cambia su secreción durante los días para mantener casi que el mismo trazado. Entonces, en vez de tener variable la glucosa, ahora lo que tenemos variable es la insulina basal. Entonces, solo pues como recorderis, pues todos los pacientes pediátricos igual son candidatos a este tipo de terapias. Sin embargo, no necesariamente todos los vamos a tener con microinfusora. Sabemos que hay niños que con esquemas intensivos lo logran y que incluso lo prefieren y no quieren estar conectados, pero sabemos que hay pacientes de poblaciones especiales como los neonatos y los lactantes en que no logramos dar las dosis tan chiquitas con inyecciones, aquellos con hipoglicemias severas o recurrentes o sintomáticas, con alta variabilidad, con mal control, con tendencia al desarrollo de cetosis, con complicaciones micro o macrovasculares, aunque tengo que reconocer que gracias a Dios casi no las vemos. Esperamos que ya cuando sean viejos no las tengan, pero las tienen los atletas. Y pues sí, es cierto, los niños con fobia a las agujas, pero todo esto es para que redunden en un mejor control. Pero sí deben tener los requerimientos básicos para uno poder, pues, poder manejar toda esta parte de automatización, tiempo en rango. Es que tienen que saber pues la parte tecnológica, tienen que tener un entrenamiento en el uso de los dispositivos, en el conteo de carbohidratos, en la titulación de la dosis, en los conceptos de bolos de corrección, en prevención y manejo de la hipoglicemia y de la hiperglicemia, y también el manejo en los días de enfermedad. Sin embargo, estos requisitos pues son todos los que necesitan los pacientes diabéticos, ¿no? Y es ahí donde también pediatría queremos siempre que trabajemos conjuntamente pues, para que los pacientes que van a sus consultorios pues tengan ustedes las herramientas para decirle vas bien. No importa que te demores 2 meses en llegar al endocrino, vas bien. O no, fíjate que aquí estás como haciendo bajas, de pronto hay que chequear la dosis de insulina. Todas esas cosas que si bien no estamos diciendo que lo vamos a cambiar todo, pues sí es importante que ustedes estén atentos. Y por eso, como unos mensajitos para llevar a casa, es que acuérdense que sí es necesario mantener la hemoglobina glicosilada, que eso disminuye el riesgo de complicaciones micro y macrovasculares, y que se recomienda tener a menos de 7, pero no a cualquier precio. Es decir, no es como en el amor y en la guerra todo se vale, no. Aquí lo importante es que el control ideal sea teniendo un tiempo en rango mayor al 70%, con hipoglicemias menor al 4% y ojalá con hipoglicemias clase 2 o severas menores de 54% mínimas, con un coeficiente de variabilidad menor al 36%, y con esos números uno ya se siente que va bien en la vida. Los avances tecnológicos definitivamente nos ayudan para tener un mejor control metabólico. Sin embargo, hay muchas formas de hacerlo y la principal herramienta definitivamente en el manejo de la diabetes es la educación. Y es la educación tanto de nuestros pacientes como de todo el equipo multidisciplinario que estamos atendiéndolos, para que ellos tengan una vida sana, feliz, libre de complicaciones en la medida de las posibilidades, y que crezcan sanos y fuertes. Por eso quería hacerlo pues como breve, para que tuviéramos tiempo de pronto a preguntas, a comentarios. No sé si tienen algún caso en particular o lo que sea, pues aquí estamos para Muchas oírles. gracias. Muchas gracias por esa excelente presentación, increíble lo que uno aprende y las opciones que ve, las posibilidades de mejoría que hay con los estudios y como nos muestras tú los resultados. Hay muchas preguntas, tengo 3 preguntas o 4 preguntas aquí por el interno, pero quiero presentar a Diana Carolina, no sé si ya tenga pantalla, a Diana Carolina Rodríguez, que es nutricionista
y dietista de la Pontificia Universidad Javeriana, con mucha experiencia, amplísima experiencia en el manejo de pacientes con diabetes, enfermedad renal, sobrepeso y obesidad. Y vamos a pasar a un tema que nos complementa, que es cómo pasar de la teoría a la práctica en ese conteo de carbohidratos, que complementa lo que aprendimos en una charla anterior y que nos ayuda también a complementar este manejo para que sigamos después con las preguntas. Doctora Carolina, muchísimas gracias por estar acá nuevamente, me alegra mucho verte, bienvenida, y vamos entonces a pasar de la teoría a la práctica en eso que aprendimos la vez pasada. Los que no estuvieron o no nos acompañaron en la charla anterior, tenemos un material importante que gracias a Medtronics y que ha preparado Diana Carolina nos envía para poder utilizar nosotros en el acompañamiento de este conteo de carbohidratos y entender cómo se hace un poco más. Así que los que no lo hayan, pues, o sea, nosotros utilizaremos el mail que tienen para enviárselos también a todos. Muchísimas gracias y vamos entonces a continuar con este complemento y hacer las preguntas después posteriormente con las dos. Gracias, Diana. Muchísimas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, como decía la doctora Usher, estamos haciendo como una revisión y queremos pasar eso que vimos en la sesión anterior a cómo lo haríamos en la teoría, que fueron muchas preguntas que surgieron al final, como entonces cómo lo haríamos, cómo se, digamos, como una parte más práctica y cómo se haría en la consulta en el día a día. Entonces, quiero para arrancar hacer un pequeño repaso, sobre todo pensando en estas personas que de pronto no pudieron estar en la sesión anterior. Hablamos que el conteo de carbohidratos hay dos niveles en el que podemos enseñarle al paciente esta parte de conteo. Hay un nivel básico y hay un nivel avanzado. El nivel básico va mucho más orientado a identificar y a evaluar el tipo y la cantidad de carbohidratos que el paciente va a consumir. Las porciones, digamos que de carbohidratos inicialmente son fijas y van distribuidas por tiempos de comida y esperamos que sean horarios similares. Hacemos como todo un proceso de educación en alimentación y esto se está recomendando o es fuerte para los pacientes que tienen diabetes tipo 1, tipo 2 y diabetes gestacional. Cuando hablamos de un taller avanzado, hablamos de más flexibilizar la dosis de insulina de acuerdo a la cantidad de carbohidratos que va a consumir el paciente. Y esto sobre todo se ve un impacto muy positivo con los pacientes que tienen múltiples dosis de insulina o que utilizan bomba de insulina, tengan diabetes tipo 1 o tipo 2. ¿Qué es importante? Hay unos pasos que nosotros seguimos y que recomendamos para que el aprendizaje del conteo de carbohidratos sea exitoso. ¿Sí? Necesitamos una valoración nutricional inicial, identificar que el paciente aprenda a identificar cuáles son los grupos de alimentos, qué se aporta, qué no aporta carbohidratos, cuáles son los diferentes tipos de carbohidratos y en qué momentos los puede consumir. Que el paciente mida las porciones de los alimentos, que el paciente empiece a entender la cantidad que está comiendo, que registre esto que está consumiendo y que esa práctica de medir sus porciones, registrar, haga que tenga una alimentación mucho más consciente en el día a día. También es importante que conozca las etiquetas cuando consume alimentos procesados, que entienda esas etiquetas, cuáles son sus ingredientes, si los puede o no consumir y cuál es la mejor opción que ofrece el mercado. Y por último, los dos puntos finales es cuando ya el paciente tiene estos 5 primeros puntos bien trabajados, hechos, que vemos que entiende, que lo hace y que se adapta, vamos a empezar a indicarle cuál es ese ratio o relación insulina-carbohidratos para que se ponga insulina de acuerdo a lo que coma, porque la alimentación, digamos que se espera después de que sea consciente y que se tenga una educación fuerte en el tema, pueda ser un poco más flexible en el paciente y asimismo se flexibilice la dosis de insulina y también que de acuerdo a sus niveles de glucosa le podamos decir cuál es su sensibilidad y el paciente pueda corregir esos niveles de glucosa y evitemos la variabilidad glucémica. Entonces, ¿qué va a tener o qué necesita el paciente entender en el conteo básico? Como habíamos mostrado en la diapositiva anterior, los grupos de alimentos tienen que ser claros, cuáles son sus porciones, el paciente tiene que utilizar o tazas medidoras o gramera, lo que sea más fácil para él.
Debe tener las listas de conteo, que estas fueron las listas que les compartimos a ustedes y que en esta sesión también serán compartidas a las personas que de pronto no las tengan. Que lleven su diario de registro, que también les compartí una opción de diario de registro donde el paciente puede diligenciarlo y llevarnos a la consulta qué es lo que está comiendo, cuáles son las cantidades, cómo está llevando a cabo ese conteo de carbohidratos y cómo le está yendo con la dosis de insulina de acuerdo a lo que esté comiendo. Ya cuando lo pasamos avanzado, entran otras cuestiones aquí a tener en cuenta. Las metas. ¿Hasta qué punto yo quiero llevar al paciente con esa flexibilización de la insulina? ¿Cuál es esa meta? Ese rango en el que yo quiero que quede después de comer, antes de comer. Igual, que sepa los grupos de alimentos, que mida con tazas o con gramera, que tenga su lista de conteo, que lleve su registro y que tenga claro cuál sería su ratio y su sensibilidad. Cuando hablamos de ratio, hablamos de cuántos gramos de carbohidratos cubre una unidad de insulina en ese paciente. Estos son cálculos que son individualizados y ahorita vamos a hacer unos ejercicios para que ustedes, digamos que entiendan un poquito cómo sería el manejo del ratio. Con la sensibilidad, recordemos que es cuántos miligramos sobre decilitro de glucemia disminuye una unidad de insulina en ese paciente. Entonces, esto es para poder flexibilizar la dosis de insulina. Por ejemplo, no es lo mismo si el paciente desayuna con un tamal, así desayuna con una aromática y una arepa y un huevito, ¿sí? Entonces, la dosis de insulina aquí va a ser muy flexible, va a ser de acuerdo a lo que consuma y también depende del nivel de glucosa que tenga el paciente antes de empezar a comer. ¿Qué va a tener que hacer entonces el paciente? El paciente va a tener sus comidas, su desayuno, su almuerzo, su cena, sus refrigerios y va a tener que empezar a mirar qué sí me aporta, qué no me aporta carbohidratos, va a seleccionar qué sí le aporta carbohidratos, va a definir cuánto es en peso o con tazas medidoras o con medidas caseras. Luego de esto, tiene que ir a la lista de conteo de carbohidratos, donde tenemos toda esta guía de la porción, cuánto sería, y empezarían a hacer también regla de 3, o sea, empezar a identificar de acuerdo a lo que ellos se van a comer, cuál es esa cantidad de carbohidratos que realmente va a consumir. Entonces, si nos vamos a las listas, vamos a ver que una taza de brócoli cocido le aporta 10 gramos de carbohidratos, que una pera que pesa 65 gramos le aporta 10 gramos de carbohidratos y una papa cocida de 60 gramos le aportaría 12 gramos de carbohidratos. En total, esa que sería una cena ligera o para un niño pequeño, le aportaría 32 gramos de carbohidratos. Ahora, ¿qué esperamos que el paciente haga? Tenemos nuestro registro. ¿Cómo se divide esa hoja de registro? Este es el modelo que les enviamos al correo, donde el paciente va a tener que ponernos la hora, la fecha, el tiempo de comida, qué alimentos consumió, las cantidades y cuántos gramos de carbohidratos le contó a esa cantidad que va a consumir. Nos va a indicar el total de carbohidratos por ese tiempo de comida y nos va a poner su glucometría antes de empezar a comer, cuánta insulina se puso para esa comida de acuerdo a las indicaciones dadas por su médico y nos va a contar a las 2 horas cómo le fue con una nueva glucometría. O sea que el registro del paciente va a estar por lo menos con las 3 comidas principales. Con su desayuno, con su almuerzo, con su cena, nos va a decir qué comió, cantidad, gramos de carbohidratos, glucometrías y dosis de insulina. Esto no solamente nos va a permitir identificar si la dosis de insulina que se está aplicando en este momento con las dosis fijas o un esquema fijo que se tenga, le va bien, no le va bien, o qué ajuste necesitamos, sino que también nos va a permitir identificar los hábitos del paciente. ¿Qué está comiendo? Si esa cantidad que está comiendo, si es acorde para la edad, o se están quedando cortos, o podemos hacer algún ajuste para optimizar, sobre todo en los niños, todo el tema de crecimiento, desarrollo, que no se nos queden cortos en calorías o que se nos excedan también en calorías y estén ganando mucho más peso de lo que esperamos para la edad. Entonces, digamos que esto nos va a permitir educar tanto al niño como a su familia de qué es una alimentación saludable, ¿sí? De qué compone
esa alimentación y qué deben consumir en cada tiempo de comida, cuáles son las recomendaciones. Digamos que cuando los niños son diagnosticados con diabetes, y de pronto los hábitos en la familia no son tan buenos, para ellos se convierte en un reto entender entonces qué le damos al niño, ¿sí? Y a veces hay dietas demasiado restrictivas para los niños y vemos niños con retraso del crecimiento, con desnutrición, y lo asociamos es que esa que tiene diabetes, y a veces no es por la diabetes como tal, sino que es porque los papás tienen miedo de que se les suban las glicemias y lo que están haciendo son unas restricciones muy severas en los niños. Entonces, lo ideal o a lo que le apuntamos con todo este tema de conteo de carbohidratos es que exista una relación directa entre los carbohidratos que consume el paciente y la dosis de insulina que requiere, ¿sí? La idea es que sea una dosis calculada de manera individualizada y que podamos evitar hipoglucemias o hiperglucemias que hacen que el paciente no tenga buenos resultados con sus hemoglobinas glucosiladas y sobre todo que a futuro esto puede repercutir en aparición de complicaciones asociadas a la diabetes, que es lo que queremos evitar a toda costa. Entonces, volviendo al tema del ratio y de la sensibilidad, recuerden, siempre que hablemos de ratio, hablamos de cantidad de carbohidratos consumido por comidas. Y cuando hablamos de sensibilidad, hablamos del valor de la glucosa actual, o sea, la glucometría o la glucosa en la que el paciente va a empezar a comer. ¿Quién define ese ratio y esa sensibilidad? El médico tratante. ¿Sí? Vamos a mirar cómo se hace este cálculo. Para eso hay unas fórmulas específicas que ahorita les voy a mostrar. ¿Cuál es la idea cuando el paciente ya tiene toda esta información, toda esa educación, todo este trabajo que se hace en conjunto con pediatría, el endopediatra, la nutricionista, el psicólogo? El paciente tiene todo ese tratamiento conjunto o integral. El paciente va a poder decir, listo, por ejemplo, tenemos un niño que se levantó con una glucometría de 300. El paciente ya sabe cuál es su meta, ya sabe cuál es su sensibilidad, ya sabe cuál es su ratio. Y se va a comer un sándwich con un café que es mitad agua, mitad leche. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer el paciente o la mamá del paciente, dependiendo de la edad del paciente? Va a contar carbohidratos y va a decir, listo, ese sándwich con ese pocillo le aportan 35 gramos de carbohidratos. Ahora, va a empezar a hacer unos cálculos para definir, de acuerdo a cómo está esa glucosa, a lo que se va a comer, qué es lo que necesita. Entonces, primero, ¿qué necesita para comer? Aquí es donde utilizamos el ratio. ¿Cómo utilizamos el ratio? La cantidad de carbohidratos que se va a comer dividido ese ratio que le calculamos al paciente. Eso nos va a dar la dosis de insulina para metabolizar esos carbohidratos que el paciente se va a comer. ¿Y a eso qué le vamos a sumar? Lo que necesita para corregir, porque está con un nivel de glucosa muy alto. Entonces, posiblemente si come, y si solo ponemos la insulina para lo que se va a comer, pues va a continuar alto. Entonces, tenemos que corregir esos niveles de glucosa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Colocamos la glucosa actual menos la meta, que es hasta ese punto en el que yo quiero que llegue el niño, dividido la sensibilidad que le calculamos, y esto nos va a dar una dosis de insulina para corregir ese nivel de glucosa. Esas dos las vamos a sumar y nos va a dar el total de insulina que el paciente va a tener que inyectarse o va a tener que necesitar para regular esos niveles de glucosa. Entonces, este fue un rápido resumen. Vamos a hacer entonces un caso clínico. Aquí sí quiero que por favor participen mucho más en el chat. Entonces, vamos a empezar con un paciente pediátrico. Este es un caso tomado de la vida real. Ella no es la pacientica, pero vamos a llamarla Vanessa. ¿Listo? Vanessa tiene 11 años y 10 meses. Es una niña que en este momento se encuentra desescolarizada y la llevaron al médico porque está muy decaída. Le tomamos peso, talla y está con un peso actual de 31.3, una talla de 1.50 y un índice de masa corporal de 13.9. Me gustaría escucharlos o bueno, que me escriban ahí en el chat cómo ven ustedes a esa niña. Así, acabó de llegar. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué piensan? ¿Esta niña cómo está? ¿Por qué puede estar decaída? Tiene bajo peso. Está muy delgada.
Ujú. ¿No les llama mucho la atención que estés desescolarizada? Pobre ingesta. Listo, entonces digamos que hicimos ya una revisión de las gráficas, las curvas de crecimiento, desarrollo, y la mamá nos contó que la paciente tuvo un debut hace poco de diabetes, ¿sí? Ya está con su esquema de insulina, está en una etapa inicial de la adolescencia, está cursando en este momento con una desnutrición aguda y tiene un riesgo de baja talla y tiene un riesgo social porque es una migrante venezolana y por esa es una de las razones por las que está desescolarizada. Entonces, ¿cuál fue el manejo que se le dio en ese momento? Listo, dijimos, está bajita de peso, necesitamos aumentarla a 33 kilos, ¿cierto? Una dieta hipoglúcida, como se le manda a todos los pacientes con diabetes, pero que esta esté fraccionada en 6 tiempos de comida, por lo que está también empezando con sus esquemas de insulina, ¿cierto? Y de insulinas tiene el siguiente esquema, está con Lantus 16 unidades a las 18 horas, y está con apidra, según escala móvil subcutánea, de la siguiente manera. Entonces le dijeron a la mamá, si la niña está por debajo de 100, no le ponga insulina. De 100 a 130, póngale 2 unidades. De 131 a 163 y así sucesivamente, ¿sí? La paciente entonces, digamos, cuando hacemos un análisis, decimos, bueno, es una paciente que está apenas debutando, con desnutrición, con alto riesgo psicosocial, está con su esquema fijo, ¿sí? Pero ¿qué digamos, qué tan correcta está siendo esa dieta? ¿Qué tan restrictiva está siendo la dieta? ¿Qué tanto poder adquisitivo tienen estos papás? ¿Sí? Ahí básicamente requiere entonces una remisión a nutrición para definir el tratamiento e iniciar todo el proceso de educación en alimentación, en, en toda la parte de conteo, ¿sí? Porque no cuentan carbohidratos, pero pues es necesario que los cuenten para optimizar ese crecimiento y desarrollo. También debe existir una remisión a psicología y trabajo social para definir y buscar programas que ayuden a cubrir ese riesgo psicosocial. Y pues la paciente hasta el momento no tiene el cálculo de ratio ni sensibilidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué esperamos en la consulta nutricional? Que nos digan qué y cuánto puedo comer, cuál es ese presupuesto de carbohidratos. Pero entonces, ¿ustedes qué recomiendan? Cuando esa valoración nutricional, ¿ustedes qué recomendarían? Más o menos cuántas calorías necesitaría esta niña, más o menos cuál sería la recomendación en términos de carbohidratos. ¿Ustedes qué les recomendarían? ¿Qué les recomendarían? Un porcentaje de la dieta, un 40, un 45, un 50, un 60 en solo carbohidratos, o no, ni idea, la nutricionista es la que define. ¿Qué recomendarían? ¿Alguno sabe cuánto es esa recomendación o cómo se haría ese cálculo para definir qué podríamos recomendar a esta paciente? Bueno, entonces, la recomendación es que para pacientes niños se pueda dar por lo menos 47 kilocalorías por kilo, ¿sí? Cuando queremos subirlos de peso. Entonces, vamos a darle 47 kilocalorías por kilo, entonces necesitamos llevarla a 33. No lo vamos a hacer por peso actual, sino por el peso objetivo para aumentar ese aporte calórico. Esto quiere decir que esta niña necesitaría aproximadamente 1550 calorías. De esas 1550 calorías, sacamos que de carbohidratos vamos a ofrecerle un 45% del valor calórico total. ¿De dónde sacamos ese 45%? Del requerimiento promedio de carbohidratos que nos recomienda la ISPAD, que dice que los niños de 10 años aproximadamente con 45% del valor calórico total a expensas de carbohidratos son más o menos 170 gramos de carbohidratos. Y en los adolescentes puede llegar a ser más o menos 213 gramos de carbohidratos. Entonces,
Ya en la consulta nutricional decimos, perfecto, ya sabemos, le vamos a dar 175 gramos de carbohidratos para todo el día. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a hacer una distribución más o menos homogénea de cuánto necesita esta paciente en cada tiempo de comida para cubrir esas necesidades y que no nos excedamos ni tampoco quedemos en déficit. Hacemos una distribución de que en las comidas principales entonces va a consumir 50 gramos de carbohidratos, en la mañana va a tener un refrigerio de 15 y en la tarde un refrigerio de 10. Listo. Entonces, la paciente va muy juiciosa a hacer su tarea, le hacemos todo el proceso de educación y nos llega con este conteo a la siguiente consulta. Entonces, les voy a leer un poquito y ustedes me dicen qué tal ven esa alimentación en la paciente, cómo vieron que les fue con los resultados post comida. Entonces, el desayuno fue pan tajado, se comió 2 panes tajados, chocolate normal en pocillo de mitad agua, mitad leche. Eso le dio un total de 60 gramos de carbohidratos, empezó con una glucometría de 90 y después del desayuno se subió a 240. Como la recomendación era que si estaba por debajo de 100 no le pusiera insulina, pues ahí encontramos que no le aplicaron insulina. Para el almuerzo le sirvieron media taza de frijoles, le compraron un paquetico de papas fritas, pero solo se comió la mitad. Le sirvieron media taza de arroz y un huevo. El total de carbohidratos que le contaron a eso fueron 53. Antes de empezar con el almuerzo estaba en 230 y después del almuerzo se subió a 280 y se puso 7 unidades de insulina. Y en la cena vemos que consumió un pan tajado y un pocillo de agua panela. Arrancó con 195 y se subió a 315 y se aplicó 5 unidades de insulina. Entonces, ¿ustedes cómo ven ese conteo? ¿Qué les llama la atención de lo que registra ahí la paciente? ¿O qué recomendación ustedes le harían a esta familia? ¿No tienen en cuenta el consumo de proteínas? No, porque como estamos enfocados es en el consumo de carbohidratos, que son los que van a tener realmente un impacto en la glucemia después del consumo. Digamos que las proteínas no las tenemos en cuenta. Listo. Aquí que hay muy mal control glucémico preprandial. Listo. Sí, está llegando alta al almuerzo, alta a la cena. ¿Qué más vemos? ¿Qué más les llama la atención de ahí? ¿Qué recomendación le podríamos hacer a esta paciente? ¿Qué evidencian ustedes ahí? ¿Qué tal el tipo de alimentos que está consumiendo? La malnutrición, ¿sí? Alimentos con alta carga de carbohidratos, falta más proteína, ¿sí? Está consumiendo carbohidratos simples, ultraprocesados, perfecto. No hay granos, alto índice glucémico. Verduras, faltan verduras, sí señora. Listo, entonces, ¿qué vemos aquí? Le fue mal con el desayuno, ¿cierto? Ella venía con una glucosa antes, que podemos decir es completamente normal, eso es lo ideal, ojalá todos arrancaran con 90, 100, 110, pero ¿qué pasó? Consumió chocolate normal y el chocolate normal viene con azúcar y por eso tuvimos este gran impacto en su nivel de glucosa. Entonces, primera recomendación, pues no consumir productos que tengan azúcar, porque vamos a tener estas excursiones. Además, que si preciso, estaba por debajo de 100 y teníamos miedo de que tuviera hipoglucemia, no le pusimos insulina y consumió azúcares, pues claramente la respuesta fue una hiperglucemia. ¿Qué vemos en el almuerzo? Como decían, no hay verduras, ¿sí? No hay verduras. Hay frijoles, las papas y el arroz que aportan carbohidratos. Ya venía alta y continuó alta, ¿sí? No logramos llevarla a la meta
porque pues digamos que el equilibrio entre los nutrientes que consumió en el almuerzo, pues básicamente eran carbohidratos. ¿Y qué vimos en la cena? En la cena venía también alta, ¿sí? En la tarde algo pasó y se logró regular un poquito, venía alta, pero al consumir agua panela, pues claramente el agua panela también es un carbohidrato simple, se disparó nuevamente a una hipersevera. Entonces, estos tres alimentos podrían ser los causantes de que no le haya ido bien, ¿sí? Entonces, aquí es donde nosotros entramos a educar al paciente en seleccionar mejor el tipo de alimentos que consume, ¿sí? Podemos decir, listo, es un paciente que tiene un poder adquisitivo, pues escaso, pero pues, ¿por qué se compró un paquete de papas? Podía comprar otro alimento que podía costar lo mismo que el paquete de papas y podía generarle un mejor aporte nutricional. O podíamos cambiar ese chocolate por otra opción, ¿sí? Y en la noche, pues también mirar otra opción que no le genere este impacto tan negativo en sus niveles de glucosa. Ahora, aquí está como el resumen de lo que ustedes me escribieron en el chat y que es importante tener en cuenta. Educarlos en que, mire, no está incluyendo frutas, no está incluyendo verduras. Hay alimentos con carbohidratos simples, es un bajo consumo de proteína, no hay alimentos que le proporcionen fibra y las porciones también están muy pequeñas para una niña de 11 años. Entonces, aquí es donde tenemos que entrar a pensar y hacernos muchas preguntas de cómo vamos a abordar a esta paciente. ¿Esa desnutrición realmente sí está asociada a la diabetes o es un déficit de alimentación o es una mezcla de ambas? ¿Ustedes qué opinan? ¿Por qué tienen esa niña de desnutrición? ¿Cuál sería el mayor factor que esté ahí influyendo? ¿La alimentación, la diabetes o ambas? ¿Qué dicen ustedes? Escríbanme por el chat. ¿Qué opinan? Ambas, las dos, exactamente. Si uno no hace un análisis de lo que come, posiblemente digamos, claro, como tiene diabetes, está mal controlada, está con muchas hiperglucemias, pues todo el tiempo está utilizando cuerpos cetónicos y esto lleva a que pierda pues grasa y que no gane el peso que esperamos. Pero aquí vemos que son ambas y sobre todo con ese déficit de alimentación. Listo. Hay otras preguntas. Listo. El papá, la mamá, qué tanto poder adquisitivo, realmente cómo es esa situación actual de la familia, ¿sí? La familia sí tiene el grado de escolaridad necesario para entender y apoyar todo ese proceso del conteo de carbohidratos y de entender cómo es el manejo de la diabetes, o tenemos que hacer un proceso un poco más detallado, minucioso y al ritmo de aprendizaje de esta familia. Y algo súper importante es si se está inyectando bien la insulina, si entendieron bien ese proceso, se la está aplicando antes de empezar a comer, cuando ya está comiendo o después de haber terminado de comer. Digamos que esas son preguntas que tenemos que hacernos y que hacerles a las familias para entender un poco más el por qué no estamos logrando ese control glucémico esperado en el paciente. ¿Qué es lo importante y qué es lo que me gusta mucho resaltar y que tenemos que trabajar como equipo que interviene en niños y familias que tienen y viven con diabetes? Es que hay que mantener una educación constante en alimentación y una educación sobre diabetes, porque a veces encontramos pacientes que llevan 10 años con diabetes y aún no diferencian qué es una hipoglucemia de una hiperglucemia, o no saben cómo manejar o qué hacer en el momento de tener una hipoglucemia o una hiperglucemia. Y esto hace que los resultados que obtengamos de las intervenciones y que veamos que mes a mes o no mejora o empeora o las hipos son más severas o tenga que tener, digamos que, hospitalizaciones recurrentes asociadas a un mal manejo de la diabetes. Entonces, volviendo al tema del conteo de carbohidratos avanzado, vamos a calcularle el ratio y la sensibilidad a esta niña.
Digamos que ya hicimos el proceso de educación, esta familia se adaptó, entendió, está utilizando tazas medidoras, las tazas medidoras no son costosas, son prácticas, son sencillas de utilizar y lo están haciendo. Entonces, ¿cómo hacemos el cálculo de este ratio en la paciente? Vamos entonces a utilizar la fórmula para el cálculo del ratio, que es 500, que es una constante fija, y lo vamos a dividir en la dosis diaria total de insulina, que aquí les voy a recordar más o menos cuánto es lo que se está colocando. Vanessa está utilizando 16 unidades de Lantus y en promedio está utilizando 11 unidades para cada comida. En total se está inyectando 27 unidades en el día. Entonces, si hacemos el cálculo, 500 dividido 27 nos dice que el ratio es de 18. ¿Qué significa ese 18? Que por cada 18 gramos de carbohidratos, Vanessa se va a tener que poner una unidad de insulina. ¿Listo? Ahora, vamos a tener que calcular también la sensibilidad. Para el cálculo de la sensibilidad también tenemos una fórmula con la constante, que es 1800 para adultos, 2000 para niños, 2000 dividido la dosis diaria total de insulina, que como vimos en la diapositiva anterior también es de 27. Vamos a hacer 2000 dividido 27 y eso nos va a dar que la sensibilidad es de 74. ¿Y qué significa ese 74? Significa que por cada unidad de insulina que ella se ponga para corregir sus niveles de glucosa, va a bajar 74 puntos de su glicemia, 74 miligramos sobre decilitro de su glicemia. Y vamos a definir entonces la meta para que ella pueda hacer todos los cálculos, o sea, hasta qué punto necesito yo llevarla. Como hasta ahora vamos a arrancar con ella este proceso y digamos que el ratio y la sensibilidad lo calculamos de manera teórica, pero una cosa es la teoría y otra es la práctica, tenemos que saber si eso sí se ajusta a las necesidades de la niña. Entonces vamos a utilizar una meta de 100, 140, pero le vamos a enseñar inicialmente a hacer todos los cálculos para mantenerse sobre un rango de 140. ¿Qué opinan ustedes de ese rango de 140 después de ver cómo ella mantiene sus niveles de glucosa? ¿Consideran que ese 140 como meta es adecuado, es muy alto o está muy bajito o no va a ser tan fácil llevarla? ¿Qué opinan? ¿Está bien? ¿Arrancamos con 140 o ustedes qué rango le propondrían a esta niña? Está bajo, no es tan fácil llevarla a esta meta. Ok. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Ah, bueno, y ahí bueno, me parece muy bueno, pero es demasiado optimista. Ok, perfecto. Sí, digamos que al inicio con los niños no es tan fácil y sobre todo por el riesgo que hay de hipoglucemias porque ellos tienen unas sensibilidades altas a la insulina, pero se logra, se logra. Listo, entonces vamos a hacer el ejercicio. Volvimos a hacer toda la parte educativa con la paciente, le enseñamos con una meta de 140 para que hiciera todos sus cálculos y nos volvió a llevar el conteo de carbohidratos. Cuando ya empezamos a ver lo que hace el paciente, ya le ponemos su ratio, su sensibilidad, la dosis de insulina empieza a cambiar y empezamos a ver si el paciente sí realizó o no realizó bien los cálculos de acuerdo a lo que venía comiendo. Entonces, aquí vemos que la paciente persiste con su chocolate normal, ¿sí? Acá lo volvemos a ver en el desayuno con el chocolate con azúcar. Y vemos que no le va tan bien en ese desayuno. Pero entonces, ¿cómo hizo el cálculo la paciente para definir esa dosis de insulina? Insulina para comer, como vimos al principio, calcula cuántos gramos de carbohidratos se comió en ese desayuno. Ella le dio el total de 75 y esto lo debe dividir por su ratio que es de 18. Esto nos da 4.16 unidades de insulina. Ahora, está por debajo de la meta, está en 130 y nuestra meta es tenerla en sobre 140. Cuando están por debajo de la meta, nosotros les recomendamos igual hacer el cálculo para poder definir
si hay necesidad de reducir la dosis de insulina para evitar una hipoglucemia. Aquí nos dice que para evitar una hipoglucemia o para que se mantenga sobre 140, la reducción es de menos 0,1. Entonces, si le quitamos el menos 0,1, pues realmente pues, se pondría 4 unidades, que es lo que más se acerca a lo que nos pueden dar los esferos, ¿cierto? Se pone 4 unidades y no le fue bien, ¿cierto? Ahora, con el almuerzo, tiene que hacer el mismo ejercicio. Gramos de carbohidratos dividido su ratio y nos da la dosis de insulina de 2,6 solo para comer. Ahora, para corregir, si está alta, si está muy por encima de la meta, 230 menos la meta, dividido la sensibilidad, que es 74, nos dice, para corregir necesita 1,2. Entonces, sumamos 2,6 más 1,2, nos da 3,8, o sea, 4 unidades. Redondeamos a las 4 unidades. Y en la cena, igual. Hace sus cálculos y decimos que para la cena son 3,05 para comer y para corregir 0,6, o sea, redondeamos a 4 unidades. Aquí volvemos con el mismo tema, volvemos a reforzarle a la paciente que es por el chocolate, ¿sí? Porque no venía tan alta, pero por el chocolate no le va tan bien. Pero vemos que en el almuerzo le fue bien, ¿sí? Logramos casi llegar a la meta, ¿sí? Quedan cerquita a la meta, lo logramos controlar, pero algo está pasando con la cena. Miren, se bajó más de lo que esperábamos. Y esto puede pasar. ¿Por qué? Porque las personas no tienen un solo ratio, o sea, no van a manejar un solo ratio siempre, ¿sí? Pueden tener diferentes ratios para cada comida, ¿sí? Digamos que puede tener un ratio para el desayuno, uno para el almuerzo, uno para la cena, y esto va a depender mucho de la sensibilidad que tenga el paciente a la insulina, ¿sí? Entonces puede ser un poco más sensible en la noche y tener un poco más de resistencia a metabolizar esa insulina en la mañana. Entonces esto puede pasar. Por esa razón, con un solo día, nosotros no podemos tomar decisiones. Tenemos que tener más información. Entonces la paciente lleva otro día y el otro día vemos que igual hace todos sus cálculos, define su dosis de insulina, y vemos que en el desayuno, miren que aquí cambió el chocolate por café, ¿sí? Café instantáneo. El café no le aporta carbohidratos y esto hace que ya tenga un valor que está dentro de lo normal, o sea, le fue mucho mejor. Nos dejó un poquito más abajo de la meta y puede pasar, y por eso establecemos una meta que esté como en la mitad dentro de lo que consideramos el tiempo en rango, que esté entre 70 y 180. ¿Cierto? Entonces aquí le fue un poquito mejor. Entonces sí depende ese ratio del desayuno de lo que coma. Entonces digamos que ahí no necesitaríamos por el momento ningún ajuste del ratio ni de la sensibilidad. En el almuerzo llegó alta y vemos que nuevamente en ese almuerzo ese ratio le funciona y la deja muy cerquita de la meta de 140. En el anterior la dejó en 147, aquí la dejó en 145, ¿sí? Y en la cena vemos que efectivamente la sospecha que teníamos del conteo anterior es que la está bajando más de lo que esperamos. Está llegándola a una hipoglucemia y posiblemente está mucho más sensible a la insulina en las noches. Entonces ahí es donde necesitamos hacer un ajuste porque ya pasa varios días. Digamos que aquí les voy a mostrar solo 2 días, pero lo ideal es que por lo menos tengamos 5 o 6 días, una semana, para definir si siempre le va igual y si necesita hacer ese ajuste del ratio de la sensibilidad. Aquí, como estamos evaluando comida, tenemos que hacer ese ajuste del ratio. ¿Cómo se recomienda hacer ese ajuste del ratio? El ratio es inversamente proporcional. O sea, entre más grande sea el número, menos insulina le va a dar al paciente. Y entre más chiquito sea el número, más insulina le va a dar al paciente cuando coma. Entonces, como acá tenemos una hipoglucemia y estamos viendo que tiene tendencia a la baja después de la cena, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Le tenemos que ajustar este ratio de la cena, lo vamos a ajustar
un 10 o un 20%. Si lo ajustamos un 10%, lo dejaríamos en 20. ¿Sí? ¿Para qué? Para que entonces el cálculo sea que por cada 20 gramos de carbohidratos se ponga una unidad de insulina. Y esto va a hacer que la dosis de insulina sea menor con el tiempo de comida de la noche. ¿Listo? No se recomiendan hacer ajustes de ratio de más porcentaje porque pueden ser muy agresivos, cambios muy agresivos para el paciente y podemos empezar a ocasionar o que si tenía una hipoglucemia, después quede en una hiper o viceversa, si tenía una hiper, después ocasione una hipoglucemia. Pero entonces, este es el reporte que nosotros analizamos en consulta, que también es una herramienta muy valiosa para los endocrinos y para los pediatras para definir si hacemos ajustes o no en la dosis de insulina, si nos está yendo bien o no en la dosificación que tiene para poder, digamos que, lograr ese control glucémico. Algo importante es que no se dan estos resultados de la noche a la mañana. Ustedes decían demasiado optimista. Claro, la idea es que poco a poco vaya uno educando al paciente, vaya tomando mejores decisiones, hagan bien esos cálculos y podamos ir ajustando de acuerdo a las necesidades. Con los niños y con los adolescentes, por su crecimiento y desarrollo, esto cambia y esto está constantemente ajustándose. ¿Sí? No van a quedar siempre con un ratio de 18, no, esto constantemente se está cambiando y de ahí la importancia de los seguimientos y los controles continuos. Si el paciente tiene una hipoglucemia después de una comida, pues tiene que hacer la regla del 15 por 15, que es consumir 15 gramos de carbohidratos, esperar 15 minutos, tomarse nuevamente una glucometría para mirar si ya salió la hipoglucemia y si no, volver a repetir esta práctica. ¿Listo? Hasta que salga de la hipoglucemia. Entonces, recomendaciones. Hay que trabajar mucho la precisión en el conteo de carbohidratos. Si el paciente cuenta mal carbohidratos y tenemos una dosis flexible de insulina, podemos generar hipos o hiperglucemias. Por eso se deja como de últimas esa parte hasta que garanticemos que el paciente hace un buen conteo. Podemos entonces, digamos que flexibilizar la dosis de insulina. Evaluar temporalidad del bolo, mejorar la selección de alimentos, leer etiquetas, que los refrigerios sean ligeros y de calidad. Y algo que antes de terminar quiero contarles es que el orden en el consumo de los alimentos sí influye mucho en el impacto de la glicemia. No hay estudios muy grandes, no hay estudios como que tengan una evidencia tan fuerte, pero sí los hay en pacientes con diabetes tipo 1 en niños. Les quiero compartir rápidamente este estudio, que es un estudio que está publicado en la ISPAD del 2018, donde lo que buscaban es un estudio hecho en Holanda con 20 niños entre 7 y 17 años que querían evaluar el efecto del orden de la ingesta de los carbohidratos, proteínas y grasas a nivel de la glucosa postprandial en niños y adolescentes. Cogieron un test, bueno, una comida que constaba de pavo, queso, mermelada, jugo, y a un grupo, a 10 niños, le dieron la comida estándar, que se comieran todo en el orden que quisieran, y al grupo test, o la comida test, primero le ofrecieron el pavo, el queso, y a los 15 minutos le ofrecieron el pan, la mermelada y el jugo. ¿Qué se encontró? Que durante los primeros 65 minutos, la glucosa se incrementó más rápidamente con los niños que se comieron todo en un orden diferente. Pero con los niños que tuvieron la comida test, o sea, que comieron primero la proteína y la grasa y de últimas dejaron el carbohidrato, no se vio que se subiera de una manera tan impactante sus glicemias y pues que esto realmente ayuda a que por lo menos no se excedan entre niveles superiores a 180 y 200. O sea, las diferencias fueron significativas. Entonces, aquí la invitación es que no solamente importa la cantidad y la calidad, ahora también importa el orden en el que hacemos ese consumo de carbohidratos. Entonces, ahí les dejo muchas reflexiones. Este tema de la alimentación es complejo, es amplio, pero es muy apasionante cuando de verdad vemos que esto beneficia la calidad de vida de los pacientes con diabetes. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctora Diana Carolina. Muy buena la presentación, muy ilustrativa. Yo pienso que nos complementa muy bien lo que hemos hecho antes y ya nos acerca un poco más a entender cómo es el proceso y cómo funciona la cosa. Me quitaste la pregunta porque últimamente estaba leyendo sobre la Glucose Revolution, se llama la revolución de la glucosa, y hay unos estudios bien interesantes sobre el orden, y hay una loca en Instagram que se mide ella misma de acuerdo al orden en el que come, y muestra cómo introduciendo de primeras las verduras y las grasas saludables. Ella habla de aguacate, mantequilla de almendras, aceite de olivas. Tenemos una curva mucho más plana de glucosa, y cómo ese orden favorece muchísimo, y habla también del vinagre de manzana antes o de la utilización del vinagre de manzana, y muestra algunos artículos que hay publicados al respecto. Entonces, bien interesante, porque inclusive para los que no son diabéticos, enseñarles a comer para que eviten hacer esos picos de glicemia tan importantes y cómo aplanar esa curva, o si no, también habla de hacer ejercicio 10 minutos o 15 minutos después de haber consumido. Pero tiene cosas interesantísimas, como por ejemplo, como si tú no has dormido, el pico de glucosa es mucho más alto, como si tú empiezas el desayuno con una cosa dulce, que nosotros tendemos a empezar con la fruta o con el cereal o con alguna cosa así, haces picos mucho más altos que si empiezas con una verdura y con esa grasa natural, seguido de las proteínas y de últimas el carbohidrato. Entonces, bien interesante ese tema, que yo pienso que va a dar mucho que hablar ahora. Quería preguntarte, Cata, recibí varias preguntas por el interno y quiero que por favor, si tienen alguna pregunta, nos la manden. Uno es, ¿qué porcentaje de nuestros pacientes diabéticos pediátricos están utilizando estas bombas y están pudiendo tener esta tecnología y no tienen que echar el bajo el 8 lleva 14 de los gramos de carbohidratos, pues además de que tienen que hacerlo, pero pueden por lo menos tener el cálculo de la insulina que están necesitando dependiendo de las bombas? ¿Y cómo se accede a esto desde el punto de vista de nuestro servicio de salud? O sea, esa niña de la que habló Diana Carolina, que es migrante, desescolarizada, que probablemente no tiene protección, puede acceder a la bomba, y cómo lo logra, y qué tantos de esos pacientes de verdad están siendo seguidos de manera adecuada. Bueno, realmente decirte exactamente el porcentaje, pues no lo tengo en mi cabeza. Pero más o menos. Pero más o menos, pues cada vez está creciendo. Nosotros tenemos en este momento diferentes tecnologías en diabetes. Esta parte de automatización de la glucosa, de la basal, no son todas las bombas, o sea, hay bombas que no tienen automatización de la basal, y en eso hay un porcentaje de niños. Yo pensaría que todavía estamos por ahí como en un 20-30%, o sea, no son tantos. Sin embargo, nuestro país tiene una cobertura en diabetes increíble. O sea, si nosotros vemos, técnicamente todos estos tecnologías están cubiertas ya por el POS. No, o sea, los pacientes tanto de régimen subsidiado ¿cómo es que se llama esto? Contributivo pueden tener acceso. Lo que pasa es que a veces la limitante es tener acceso a la especialidad, que sabemos que a veces en algunas zonas no es tan posible, y en el régimen subsidiado el acceso a endocrinología no es tan importante. Pero pues los pacientes en principio, cuando llegan con nosotros pues hacemos toda pues, la evaluación. El que tiene indicaciones, el que es candidato, pues entra de una vez al proceso y pues realmente está cubierta por el POS. Cada vez más, entonces creo que es más de irnos sensibilizando y ojalá que estos niños tengan acceso oportuno. Y sobre todo continuidad. A veces nos pasa que por ejemplo, niños de zonas remotas o algo así logran tener un contacto y hasta acceden a la tecnología, pero si no se tiene todo el proceso, como el post dispositivo, educación y todo, pues acuérdense que igual uno puede tener, no es solo el indio, no es solo la flecha, sino también el indio. Entonces, tienen que tener educación, y yo creo que la doctora Diana, la nutricionista, también nos habla educación. De todos modos, sigue siendo el pilar en esto para manejar toda la tecnología y todo. Esa es la razón por la que nosotros consideramos que esta charla es fundamental, porque es que si nosotros no apoyamos
la labor que ustedes hacen en ese sentido, pues claramente quedamos cojos o dejamos cojos. Entonces yo pienso que la difusión de este tipo de manejos y de oportunidades que tienen los pacientes tiene que ser apoyada y seguida por nosotros. Por ejemplo, con preocupación se ve que cuando los pacientes llegan con la bomba a las unidades de urgencias o a las hospitalizaciones, simplemente se las quitan porque no saben cómo utilizarlas. Entonces, ¿cómo hacemos para llegar a más médicos? ¿Cómo hacemos para tener esta información más presente y que nosotros seamos capaces de decirle, seguimos manejando tu diabetes como lo estás manejando en tu casa, que lo estás haciendo bien y estás con un buen seguimiento y tienes un mecanismo importante de control que no tenemos por qué suspender? Entonces, ¿cómo hacemos para que en las hospitalizaciones haya esa continuidad? ¿Y qué opinan ustedes con respecto a eso y cómo le salen después de las hospitalizaciones los pacientes a los endocrinos? Pues mira, yo creo que todo es como trabajar en equipos multidisciplinarios y conocernos y hablarnos. Y la pandemia, por ejemplo, nos ha entregado cosas que antes no sabíamos que podíamos ser capaces de hacer, como es todo lo teleexperticia, teleconsulta, todas esas cosas son muy importantes. Entonces, por ejemplo, en zonas remotas, hay instituciones que podemos prestar servicios de teleexperticia, de teleconsulta y podemos apoyar en el proceso. A veces no es necesario ni siquiera con este tipo de niños que viajen distancias enormes, sino si tenemos un pediatra con nosotros y podemos hacer, y se puede hacer muchas cosas. Nosotros hemos tenido, por ejemplo, experiencias pues en diferentes mis sitios de trabajo y de todo, donde hemos tenido pacientes que no vienen, sino nos limiten, o sea, descargan datos, nosotros podemos tener un contacto y nos va muy bien. Entonces, sí es como la invitación a estar abiertos a todas esas nuevas opciones que la tecnología nos da, a que los hospitales nos oigan nuestros clamores, digamos, de llegar como teleexperticia, que a veces sabemos nosotros mismos las limitantes que tenemos, pero nos llega a tocar la puerta del hospital de no sé qué territorios nacionales y dicen, no, teleexperticia no, pero pues es lo que tenemos y podíamos, por ejemplo, ayudar y apoyar en ese sentido, así como en la educación. No, me parece súper importante. Y con respecto a los colegios, ¿cómo les ha ido? O sea, ¿cómo es el manejo en los colegios y cómo desde la pediatría nosotros también podemos apoyar ese proceso del manejo de los niños en su escolaridad normal? Los colegios, pues hay de todo. Realmente en los colegios privados, la gran mayoría de las veces la aceptación es absoluta. Nosotros nos encargamos siempre, digamos, personalmente yo apenas se hace un diagnóstico, le digo al paciente, lo primero que tiene que contar es en el colegio, hablemos con el colegio, si ha sido necesario, pues o bien se mandan comunicaciones o bien se habla directamente y la mayoría de los colegios son muy receptivos y están muy encaminados. Lastimosamente con colegios públicos a veces no es la misma circunstancias, a veces no tienen pues, el servicio de enfermería ni nada y son los papás y los pediatras evidentemente los que tenemos que educar y ser replicadores de esto, que sí se necesita cuidado, pero los niños deben estar escolarizados. Ellos son niños con una condición, pero pues tienen que tener su vida lo más acorde y por eso pues pediatría también nos ayuda mucho con toda la parte de educación y formación a los cuidadores primarios y pues a las mamás que son muchas veces las replicadoras en sus diferentes ambientes y cuidados. ¿Cómo haríamos entonces nosotros para poder replicar un poco mejor esto? O sea, la verdad es que pues se me ocurren muchas opciones y muchas alternativas como seguir capacitándonos en el conteo de carbohidratos, como seguir capacitándonos en la dieta, como seguir capacitándonos en la opción de la indicación médica del uso de las bombas, por ejemplo, pero, pero pues realmente pienso que falta muchísima acción y muchísima comunicación en términos de acercarnos a ese manejo, porque, o sea, primero porque no son muchos los pacientes afortunadamente que tenemos, pero Sí, pues cada vez como vimos son más y son pacientes que tienen una patología significativa y que su pronóstico de vida y su desenlace depende de cómo manejamos nosotros el azúcar en la edad temprana, o sea, qué tanto tiempo en rango estén va a determinar su pronóstico a largo plazo. Entonces, pues claramente es un tema que es fundamental. sí, yo creo que ahorita lo más importante es seguir educando y entrando en todos los sectores, bien sea voz a voz, o sea, es decir, de persona
o ya campañas un poco más grandes. Hemos también intentado, por ejemplo, pues a través de la Sociedad Endocrino, pues se ha hecho curso para personal en salud. Hubo dos versiones en línea. Nosotros particularmente tenemos un curso, por ejemplo, enfocado por internet de papás de hijos diabéticos, que es por internet y pequeñas charlitas. Entonces, pues estamos tratando, y creo que la base es la educación y replicadores de información, y claro, nos falta un montón. Y estas campañas, estos webinars nos ayudan un montón para hacer perder el miedo, porque como hablábamos al principio, a veces estos temas no son muy taquilleros, porque automatización y no, esto no va a entrar 100 personas ni locos, pero es como ir sensibilizándonos. Si comenzamos a sensibilizar desde el personal médico, pues va a ser mucho más fácil. Pero sí, y por ejemplo, nutrición nos ayuda un montón. Esa parte es clave, clavísima, la parte nutricional, y hacer campañas y cosas se pueden hacer muchas en colegios. Pues, Cata, pues aquí, por ejemplo, vi pues que las personas que estuvieron se mantuvieron durante estas 2 horas, o sea que a mí me parece que eso es súper significativo y bien taquillero de parte de las personas que empiezan una charla y ya, Sí. que, o sea, ustedes lograron que se mantuvieran acá y eso les agradezco muchísimo. Y realmente lo que yo pienso es que si llegamos a 50 pediatras y tenemos nuestra charla colgada y estamos hablando del tema y estamos poniendo pues aquí frente a todos la necesidad de aprender de esto, y al principio estábamos todos muy tímidos para opinar porque no nos sentíamos muy seguros, pero después de eso ya empezó la gente a soltarse y empezamos a opinar y a pensar un poco más. Entonces yo pienso que ese hielo ya se rompió un poco y que cada vez vamos a estar más seguros y más tranquilos. Tengo 2 preguntas en el chat que considero importantísima. El doctor José Martínez pregunta: ¿los gramos de carbohidratos consumidos en las 2 meriendas o refrigerios no modifican el ratio o la sensibilidad? Así que, doctora Carolina, si quieres contestarnos eso. No te estamos oyendo, tienes el micrófono apagado. ¿No le permites el micrófono? Ya lo logré. Ok, bien. Listo, ¿me repite la pregunta, porfa? Espera. Preguntan que si los gramos consumidos de carbohidratos en las meriendas o refrigerios no modifican el ratio o la sensibilidad. Digamos que cuando estamos con múltiples dosis de insulina, como con los niños no aplicamos insulina con los refrigerios, digamos que no lo tendríamos tan en cuenta. Digamos que ahí la basal alcanzaría a cubrir el refrigerio y por eso dejamos una cantidad tan pequeña de carbohidratos en esos refrigerios. Pero cuando son niños que ya utilizan bomba de insulina, sí puede haber un ajuste o una programación para ese horario de los refrigerios, y los refrigerios sí pueden, digamos que, ajustarse o controlarse con dosis de insulina de acuerdo pues a la programación que tenga la bomba. Lo que es más minuto a minuto y tú estás teniendo la información de primera mano ya en simultánea nacional, digamos. Muy bien. Sí. Y pregunta a la doctora Marilena Sarta si consideras que todo niño con diabetes es candidato a tener un monitoreo continuo de glucosa y por qué no tenerlos a todos en eso, que esa es la pregunta que hacemos nosotros. Y de hecho quería complementar además con que una vez tuvimos una conferencia en un congreso de la Academia Americana de Pediatría, en una plenaria, en donde mostraban una bomba que tenía insulina y glucagón. O sea, que lo que estaban era tratando de evitar las hipoglicemias y las hiperglicemias ambas, y que había una bomba que administraba, que suministraba lo que se necesitara en el momento. Claramente yo, pues esto fue hace ya varios años y no la he visto en el mercado, así que probablemente no le fue tan bien. Entonces, pues quería esa es mi pregunta también, o sea, a mí me parece que es la tecnología que deberían tener todos en principio. ¿No? Y Pero realmente incluso pues está el Consejo Nacional y todo, en donde pues sabemos que todos los niños son candidatos, y todos los niños realmente cada vez están migrando más a esa tecnología. A veces tenemos trabas desde el punto de vista administrativo, en donde pues no les entregan los sensores a tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, pero pues sí, en principio uno pensaría que todo diabético tipo 1 y con esquema de múltiples inyecciones es un candidato ideal a monitoreo continuo. En menores de 4 años no tenemos aprobación INVIMA en el país en este momento, para uno de los monitoreos, para el otro sí. Y pues es como lo que estamos migrando, pero volvemos al mismo punto. Es
claramente tiene que haber educación de la mano, porque a veces pasa que tienen monitoreo y se escanean 2 veces al día, 3 veces al día. Eso pues no nos ayuda en realidad a sacarle el jugo a toda esta tecnología que es lo que necesitamos para tener. Pero sí, cada vez estamos migrando más a eso. Y los Definitivamente. desechables, los que son automáticos con el celular y que le llega la información Sí. al médico y etcétera, ¿qué experiencia tienes con respecto a los convencionales, pues a los que se estaban utilizando antes? Realmente nosotros aquí solo tenemos 2 sistemas de monitoreo, uno de monitoreo de escaneado intermitente, que es el desechable, que es el que se quita cada 14 días. Ese es el que tenemos disponible, tiene ventajas que no se necesita calibración, pero no es en vida real, no es en tiempo real, perdón. Si no se escanea, no, pues no manda ninguna alarma ni nada de la versión que nosotros tenemos acá. Tenemos el otro, que es el sensor acoplado a bomba de infusión de insulina, que es en tiempo real, manda alarmas y de todo, y pues son 2 espectros de la terapia diferentes, pero la verdad son muy buenos y hay algunos candidatos para uno, algunos para otro. Por ejemplo, yo tengo niñas, sobre todo adolescentes, que bomba no quieren ni por equivocación. He tenido pacientes que prefieren no tener monitoreo continuo, porque pues, dicen que, por ejemplo, adolescentes es muy frecuente que se les nota, que se los ven, que no se pueden poner la camiseta de tiritas porque se los ven, o sea, de todo esto hay en la vida y dicen, no, yo con mis glucometrías estoy perfecto, pero pues es la idea de tenerlo a todo a la disposición y gracias a Dios en Colombia, vuelvo a insistir, tenemos una buena cobertura, por lo menos en el papel está todo incluido. Perfecto. No, pues seguimos con muchas dudas. Yo pienso que va a haber muchas más. En las que quieran enviarnos, nos las pueden mandar por correo a la sociedad y se las hacemos llegar a las doctoras. Y pues yo pienso que estamos en mora de que si la Sociedad de Endocrinología tiene un curso para darnos o enseñarnos un poco más, podríamos pensar en cómo hacemos para hacer una integración entre la Sociedad de Endocrino y la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Bogotá para que nuestros pediatras accedan a ese curso y lo mismo para acercarnos a los padres también de los pacientes a través nuestro, lo que sea que necesiten. Yo pienso que estamos disponibles ya mucho más sensibilizados y con mucho más conocimiento. Muchísimas gracias por estar acá. Excelentes las presentaciones, muy completas. La verdad es que aprendimos muchísimo y se nos está quitando un poco el miedo de aportar en el tema por lo menos. Así que muchas gracias. Espero que todos descansen. Gracias por estar aquí. Damos las gracias por esta presentación tan excelente y el soporte que nos ha brindado el laboratorio Medtronics porque pues realmente tenemos que acercarnos y tenemos que conocer cada día un poquito más. Quiero invitarlos a la charla de la próxima semana, que va a ser un tema muy interesante y es cómo vamos con los niños en COVID en tiempo de vacunación, post vacuna ya, y cómo se han modificado las cosas y cómo vamos en tiempo de Omicron y así que pues bienvenidos todos la semana entrante a un tema, como decía Cata, que claramente es taquillero y aquí tenemos buen ingreso de todas maneras en esta charla. Muchas gracias a todos por su presencia y descansen mucho. Hasta luego.